Era solo una camarera tímida que se negó a robarle a un cliente. La mano de su gerente le apretó el brazo, arrastrándola hacia el pasillo trasero donde no había cámaras. Lo que ninguno de los dos sabía era que un jefe de la mafia estaba observando a través del espejo y él era el dueño del restaurante. Las arañas de cristal en loro proyectaban una luz dorada sobre la mesa 12, donde el senador Whitmore estaba sentado, ajeno al hecho de que su cuenta de cena había sido inflada en 300 pesos. La mano de Mara Chen temblaba mientras miraba el recibo que Franklin le había puesto en la palma. Las camareras de 22 años no debían notar estas cosas. Se suponía que debían sonreír, procesar pagos y recoger propinas. Pero Mara había notado todo desde su primer día, hace 6 meses. Cada cargo falso, cada tarjeta de crédito manipulada, cada vez que los dedos grasientos de Franklin ajustaban un número que no necesitaba ajuste. ¿Problema, cariño? La voz de Franklin estaba cargada de fingida preocupación mientras se apoyaba en la estación de servicio, su colonia tan fuerte que hacía que a Mara le lloraran los ojos. El vino, dijo Mara en voz baja, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. Él pidió el tinto de la casa. Esto dice Brunello di Montalcino. La sonrisa de Franklin no llegó a sus ojos. Entonces, una diferencia de 280 pesos. Ella mantuvo la voz baja, consciente de que la hora punta del viernes por la noche giraba a su alrededor. El tintineo de los cubiertos, el murmullo de conversaciones caras, el suave jazz que no podía enmascarar del todo la tensión que se acumulaba entre ellos. La expresión de Franklin se endureció. ¿Estás cuestionando mi gestión, Mara? Debería haber retrocedido. Cada fibra de su naturaleza tímida y evasiva de conflictos le gritaba que asintiera, procesara la cuenta y lo dejara pasar, como había dejado pasar todo lo demás. Pero algo en la amable sonrisa del senador Whitmore cuando le agradeció por rellenar su agua hizo que su estómago se revolviera ante la idea de robarle. Estoy cuestionando la cuenta, dijo, su voz apenas por encima de un susurro, pero firme. Eso es robo, señor. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos como una granada con el seguro quitado. El rostro de Franklin se puso rojo intenso. Alrededor de ellos, el restaurante continuó su elegante danza, los camareros deslizándose entre las mesas, el sommelier presentando un Bordeaux de 1995 a una pareja junto a la ventana. El suave zumbido de la riqueza y la discreción. Nadie parecía notar que, en el estrecho pasillo entre la cocina y el comedor, una joven camarera acababa de cometer un suicidio profesional. ¿Quieres repetir eso? Franklin se acercó más y Mara retrocedió instintivamente contra el mostrador de mármol. ¿Quieres llamarme ladrón? ¿Delante de todos? No lo hice, empezó Mara, pero sus palabras se le atoraron en la garganta cuando la mano de Franklin se disparó y le agarró el brazo superior. Terminaste por esta noche, siseó, sus dedos clavándose en su piel a través de la manga blanca impecable. De hecho, probablemente terminaste para siempre. Vamos a tener una conversación en la parte trasera sobre tu problema de actitud. Comenzó a arrastrarla hacia el pasillo que conducía a los almacenes y los baños, su agarre como de hierro. La mente de Mara se aceleró. El pasillo trasero no tenía cámaras. Había notado ese detalle durante su primera semana, lo había archivado junto con todas las otras observaciones que había estado recolectando en su pequeño cuaderno en casa. Por favor, dijo, intentando plantarse, pero sus zapatos negros no tenían tracción en el suelo pulido. Lo procesaré. Haré lo que quieras. Demasiado tarde para eso, cariño. Querías cuestionar a la gerencia. Déjame enseñarte sobre la jerarquía. Suéltala. La voz vino desde atrás, tranquila, mesurada, con un filo de acero que hizo que Franklin se congelara a mitad de paso. Mara levantó la vista para ver a un hombre que nunca había notado antes salir de la suite privada con espejo cerca del bar. Era alto, tal vez de 1.90 metros, con cabello oscuro tocado de plata en las sienes y un rostro que podría haber sido esculpido en piedra.
Su traje gris carbón probablemente costaba más que el coche de Mara, y se movía con la clase de gracia depredadora que hacía que la gente instintivamente se apartara. Todo el restaurante pareció contener el aliento. Señor Moretti, tartamudeó Franklin, soltando el brazo de Mara como si de repente hubiera prendido fuego. No me di cuenta de que estaba aquí esta noche. Esto es solo un asunto del personal. Nada que requiera. Dije, suéltala. Los ojos oscuros de Alessandro Moretti nunca abandonaron el rostro de Franklin, pero de alguna manera Mara sintió que la veía. Realmente vista por primera vez esa noche. Franklin la soltó por completo, retrocediendo con las manos levantadas en un gesto de rendición que habría sido cómico si el corazón de Mara no estuviera latiendo tan rápido que pensó que podría desmayarse. La mirada de Alessandro se desplazó hacia ella brevemente, solo un destello de contacto visual que de alguna manera transmitía tanto protección como evaluación. Terminaste por esta noche, dijo, su voz más suave ahora, pero aún cargada de autoridad absoluta. Vete a casa. Nosotros nos encargaremos de esto. Mara quiso discutir, explicar, mostrarle el recibo que aún tenía apretado en la mano. Pero dos hombres en trajes oscuros habían aparecido de algún lugar cerca de la cocina. Guardias que ella nunca había notado, lo que significaba que eran buenos en su trabajo. Graben todo, dijo Alessandro a ellos, su tono conversacional, como si estuviera discutiendo el clima en lugar de desmantelar la carrera de un hombre. Revisen las grabaciones de seguridad de los últimos 6 meses, cada transacción que Franklin procesó, cada cuenta que modificó, cada pago a proveedores que firmó. Quiero documentación de todo. Sí, señor, dijo uno de los guardias, ya sacando un teléfono. El rostro de Franklin había pasado de rojo a gris. Señor Moretti, por favor, si pudiéramos discutir esto en privado. No hay nada que discutir. Alessandro abotonó su chaqueta con precisión cuidadosa. Tú tomaste tus decisiones, Franklin. Ahora vives con las consecuencias. Marcus, por favor escolta al señor Torres a la oficina y asegúrate de que no toque nada hasta que hayamos completado nuestra auditoría. Mientras el guardia se movía hacia Franklin, Alessandro se volvió hacia Mara. De cerca, ella pudo ver la fina cicatriz sobre su ceja izquierda, la forma en que su mandíbula se tensaba casi imperceptiblemente. La inteligencia calculadora en sus ojos que la hacía sentir como si ya hubiera leído toda su historia de vida. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja, solo para sus oídos. Eso requirió valentía. Hizo una pausa, su mandíbula se tensó. Sobreprecio total, 340 pesos. Sigue, dijo Alessandro. Mesa 6, antes esta noche, el congresista Bradley y su esposa, sobrecargo de 200 pesos. Mesa 15, la fiesta de aniversario de los Rothstein. Michael soltó un silbido bajo. Jesús. Los golpeó con casi $1000, añadió 2 botellas de Dom Perignon que nunca salieron de la bodega. La expresión de Alessandro permaneció neutral, pero sus dedos tamborilearon una vez contra el reposabrazos, una señal que Michael reconoció como una furia apenas contenida. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Alessandro. Basado en el patrón en nuestro software financiero, Michael abrió otra pantalla, al menos 8 meses, tal vez más. Ha sido cuidadoso, rotando las mesas que golpea. Nunca demasiado obvio. Siempre quedándose justo por debajo del umbral que desencadenaría una auditoría automática. Excepto que esta noche se volvió codicioso. O desesperado. Michael hizo clic en otra ventana. Esto es lo que quería mostrarte. Mira sus registros telefónicos. La pantalla se llenó con un registro de mensajes de texto y llamadas. Michael resaltó un número que apareció 17 veces en el último mes. Ese número pertenece a un teléfono desechable, pero rastreé los pings de la torre celular. El teléfono se ha usado exclusivamente en un radio de 3 manzanas de la torre Meridian en el centro. Los ojos de Alessandro se entrecerraron. El edificio de James Harley.
Bingo. Michael abrió una serie de mensajes de texto interceptados. No pudimos descifrar la encriptación hasta hace una hora, pero una vez que lo hicimos, se reclinó, dejando que Alessandro leyera. Los mensajes pintaban un cuadro claro. James Harley, desarrollador inmobiliario, inversionista rival y el hombre que había estado intentando comprar Loro durante 2 años, había estado pagando a Franklin por información privilegiada, tasas de ocupación, márgenes de ganancia, horarios de inspecciones de salud y, lo más dañino, evidencia de irregularidades financieras que Harley podía usar para forzar una venta o una adquisición hostil. Franklin le ha estado proporcionando libros falsificados, explicó Michael, haciendo que parezca que estamos ejecutando una operación masiva de desvío de fondos. Harley ha estado construyendo un caso para presentarlo a la Junta de Licencias de Licor, probablemente planeando que nos suspendan la licencia. Alessandro volvió a ver las grabaciones. La pequeña voz de Mara, eso es robo, señor. Había tropezado en medio de una guerra corporativa sin saberlo. Y en lugar de mirar hacia otro lado como todos los demás empleados habían hecho durante meses, se había levantado y dicho, no. La chica, dijo Alessandro. ¿Qué encontraste? Michael abrió un nuevo archivo. Mara Chen, 22 años. Sus padres murieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía 19 años. Conductor ebrio, no fue culpa de ellos. Abandonó la Universidad de Columbia, donde estudiaba contabilidad con una beca completa. Necesitaba trabajar a tiempo completo para pagar las facturas médicas de su hermano menor. Hermano, Tommy Chen, 17 años. Él también estaba en el coche. Lesión cerebral traumática. Pasó 8 meses en rehabilitación. Ahora está mayormente recuperado, terminando la escuela secundaria, pero las facturas. Michael sacudió la cabeza. Ella ha estado trabajando en 3 empleos para cubrir lo que el seguro no pagó. Loro es su trabajo nocturno. Durante el día, hace contabilidad para una pequeña cadena de supermercados en Queens. Alessandro absorbió esta información en silencio. Una estudiante de contabilidad que tuvo que abandonar. Eso explicaba por qué había notado las discrepancias que todos los demás habían pasado por alto o elegido ignorar. Hay más, continuó Michael. Revisamos las grabaciones de su casillero. No sabe sobre la cámara que instalamos allí el último mes durante la actualización de seguridad. Reprodujo un nuevo clip. Mostraba a Mara durante su descanso hace 3 semanas, sacando un pequeño cuaderno y escribiendo en él con trazos rápidos y precisos. Michael acercó el zoom a la página. Era un libro de contabilidad, un registro meticuloso de cada cargo fraudulento que había presenciado, completo con fechas, números de mesa, cantidades y descripciones. En la parte superior de la página, había escrito, por si alguien necesita esto algún día. Ha estado documentando todo, dijo Michael en voz baja. Cada instancia de fraude de Franklin, cada vez que gritó a un camarero por negarse a seguirle el juego, cada queja por acoso que fue ignorada, todo está ahí. 3 meses de evidencia. Alessandro se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana que daba a la oscura calle de Chicago abajo. El letrero de neón del Loro se reflejaba en el pavimento mojado por la lluvia, proyectando todo en tonos de oro y sombra. Podría haber ido a las autoridades, dijo. Está asustada, respondió Michael. Mira su historial laboral. Antes de esto, trabajó en 2 restaurantes más. Ambas veces renunció en menos de 2 meses. Mi suposición, vio problemas similares, habló, y fue despedida por ello. Ahora tiene a su hermano dependiendo de ella. No puede permitirse perder otro trabajo, así que se quedó callada y llevó registros. Alessandro se volvió hacia las pantallas, esperando que alguien con poder eventualmente notara. Chica inteligente. Inteligente, con principios y observadora. Alessandro regresó a su silla, juntando las manos mientras estudiaba la imagen congelada de Mara en la pantalla. Cualidades escasas.
Michael esperó, sabiendo que su jefe estaba elaborando un plan. No despidas a Franklin, dijo Alessandro finalmente. ¿Qué? Aún no. Si lo despedimos ahora, Harley sabrá que estamos tras él. Destruirá evidencia, desaparecerá y vendrá por nosotros desde otro ángulo. La sonrisa de Alessandro fue fría y precisa. Pero si Franklin piensa que está a salvo, que intimidó a la chica para que se quedara callada, seguirá comunicándose con Harley. Se volverá más audaz. ¿Quieres usarlo como cebo? Quiero usarlo como arma. Alessandro abrió el expediente de personal de Franklin. Llámalo mañana. Dile que hubo un malentendido, que la chica ha sido despedida por insubordinación y que valoramos su lealtad. Haz que crea que ganó. Y luego lo observamos. Grabamos todo. Y cuando Harley haga su movimiento, tendremos todo lo que necesitamos para enterrarlo a él y a cada oficial corrupto que ha sobornado. Alessandro cerró el archivo con un clic decisivo. Pero primero, necesito hablar con la chica. Michael levantó una ceja. ¿La vas a meter en esto? Ella ya está en esto. Solo que no sabe cuán profundo es. Alessandro se puso de pie, abotonando su chaqueta. Mañana por la tarde, tráela a la oficina bajo el pretexto de trámites finales. Quiero ver si es tan valiente a la luz del día como lo fue esta noche. Y si no lo es, Alessandro hizo una pausa en la puerta, mirando hacia atrás a la imagen congelada de Mara enfrentándose a Franklin, su columna recta a pesar de su miedo. Entonces la protegeremos de todos modos. Se ganó eso. La alarma de Mara sonó a las 6:30 de la mañana, y por un momento olvidó por qué todo su cuerpo estaba tenso. Luego, los recuerdos regresaron en una avalancha. El agarre de Franklin en su brazo, la voz fría del extraño cortando el caos. Esos ojos oscuros que la habían atravesado. Se sentó en el pequeño estudio en Queens, teniendo cuidado de no despertar a Tommy, que dormía en el sofá cama al otro lado de la habitación. Su hermano de 17 años había vuelto a quitarse las mantas, su cabello desordenado en ángulos extraños. La cicatriz sobre su ceja izquierda, apenas visible ahora, captaba la luz matutina que se filtraba a través de las finas cortinas. Las facturas médicas de su accidente estaban apiladas ordenadamente en el mostrador de la cocina. Quedaban 47,000 pesos. A su ritmo actual, trabajando 3 empleos, lo pagaría en 2 años, tal vez 3, si aún tenía esos empleos. Mara puso su laptop en las rodillas y abrió un documento en blanco. Sus manos flotaron sobre el teclado por un largo momento antes de empezar a escribir. Estimada gerencia, por medio de la presente renuncio formalmente a mi puesto como camarera en Loro, con efecto inmediato. Se detuvo, lo borró, empezó de nuevo. A quien corresponda, debido a circunstancias imprevistas. Borró. La verdad era que no sabía qué escribir. No sabía si la habían despedido anoche o la habían salvado. No sabía quién era Alessandro Moretti más allá de lo obvio, alguien lo suficientemente importante como para hacer que Franklin palideciera de miedo. No sabía si regresar significaría caminar hacia una emboscada o si quedarse lejos significaría perder el trabajo mejor pagado que había tenido. Lo que sí sabía era que había cruzado una línea. No cuestionabas a la gerencia y sobrevivías. No según su experiencia. Mara cerró la laptop y abrió el cajón de su mesita de noche. Debajo de una pila de facturas y una copia gastada de orgullo y prejuicio que había sido de su madre, encontró el cuaderno. No era nada especial, un cuaderno de composición barato con una cubierta marmoleada en blanco y negro, del tipo que podías comprar en cualquier farmacia por 2 pesos. Pero dentro de sus páginas había 3 meses de documentación cuidadosa, evidencia, tal vez un seguro, o simplemente una forma de convencerse a sí misma de que no se estaba volviendo loca. Pasó a la primera entrada, fechada hace 3 meses. 15 de junio, mesa 8. Franklin añadió una mejora de cóctel premium de 150 pesos a la cuenta de una pareja. Solo pidieron vino de la casa.
El gerente Jaque lo vio, no dijo nada. 18 de junio. La camarera María cuestionó a Franklin sobre un cargo de entrega falso. Él le gritó delante de todos, la llamó estúpida. Ella lloró en el baño durante 20 minutos. Recursos Humanos no hizo nada. 22 de junio. Franklin me agarró la muñeca cuando fui demasiado lenta trayendo su café. Dejó moretones. No lo reporté. Necesito este trabajo. Página tras página del mismo patrón. Robo, acoso, intimidación y a través de todo, la complicidad silenciosa de todos a su alrededor. Camareros que miraban hacia otro lado. Gerentes que fingían no notar. Clientes que nunca revisaban sus cuentas lo suficientemente bien como para detectar el fraude. Mara se había dicho a sí misma que estaba documentando para alguien más, algún futuro investigador o denunciante que podría tener el coraje que a ella le faltaba. Pero sentada allí en la luz gris de la mañana, se dio cuenta de que había estado documentando para sí misma. Prueba de que no estaba imaginando cosas. Prueba de que no era ella el problema. Estás despierta temprano. La voz de Tommy la hizo saltar. Estaba sentado en el sofá, entrecerrando los ojos sin sus gafas. No podía dormir, dijo Mara, cerrando el cuaderno rápidamente. ¿Estás bien? Pareces. Tommy buscó sus gafas en la mesa lateral, se las puso y la estudió más cuidadosamente. Pareces como si hubieras estado llorando. ¿Estoy bien? No estaba bien. Había llorado hasta quedarse dormida a las 3 de la madrugada, aterrorizada de haber destruido su estabilidad financiera por un estúpido principio. Solo cansada. Tommy la conocía demasiado bien. ¿Qué pasó? Mara consideró mentir, pero nunca había sido buena en eso. Creo que me despidieron anoche. ¿Qué? ¿Por qué? Detuve un robo. Intentó sonreír. Resulta que eso no es bien visto en el negocio de los restaurantes. Tommy estaba completamente despierto ahora, la ira destellando en su rostro. El mismo instinto protector que tenía su padre. Eso es ilegal. Podrías demandarlos. Podríamos, Mara lo interrumpió suavemente. No podemos permitirnos un abogado, Tommy. Apenas podemos pagar el alquiler. Esto es por mi culpa, su voz se volvió baja, culpable. Las facturas. Si no hubiera. No, Mara se acercó a sentarse a su lado en el sofá, abrazándolo como solía hacer cuando era pequeño y tenía pesadillas. Nada de esto es tu culpa. Ni el accidente, ni las facturas, nada. Se quedaron así por un momento, el sol matutino llenando lentamente su pequeño apartamento con luz. Afuera, la ciudad despertaba. Bocinas de autos, sirenas distantes, el rugido del metro bajo su edificio. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Tommy. Mara pensó en el cuaderno en su cajón, en la expresión indescifrable de Alessandro Moretti, en la forma en que sus guardias habían aparecido como sombras y Franklin se había desmoronado como papel mojado. No lo sé, admitió. Se supone que hoy me contactarán sobre los trámites finales. Tal vez no sea tan malo como pienso. Su teléfono vibró en la mesita de noche. Número desconocido. Su ritmo cardíaco se aceleró mientras lo alcanzaba. El mensaje fue breve. Señorita Chen, por favor venga al Oro hoy a las 2 de la tarde para una entrevista de salida y el pago final. Pregunte por Michael Santos, gerencia. Bueno, dijo Mara, mostrando la pantalla a Tommy. Parece que tengo mi respuesta. Entrevista de salida. Pago final. El lenguaje profesional de ser despedida. Tommy leyó el mensaje y frunció el ceño. ¿Quieres que vaya contigo? ¿A mi propio despido? Eso lo hará menos humillante. Pero Mara sonreía a pesar de sí misma. No, estaré bien. Tú tienes clases. Después de que Tommy se fue a sus clases matutinas,
Mara se quedó en la ducha dejando que el agua corriera fría, intentando conmocionarse hasta alcanzar un estado de entumecimiento. Había sido despedida antes. Sobreviviría a esto también. Encontraría otro trabajo, tomaría turnos extra en la empresa de contabilidad, tal vez vendería algunas de las joyas de su madre que había evitado tocar. Se vistió con pantalones negros simples y una blusa blanca. Profesional, olvidable. Al salir, tomó el cuaderno de su cajón. Si iban a despedirla de todos modos, tal vez era hora de que alguien en el poder viera lo que había estado pasando. Tal vez ese Alessandro Moretti, quien quiera que fuera, realmente se preocuparía. O tal vez estaba a punto de empeorar todo mucho más. Fuera de su edificio, Mara no notó el sedán negro estacionado al otro lado de la calle ni al hombre en el asiento del conductor que había estado observando su apartamento desde las 5 de la mañana. No lo vio hacer una llamada telefónica mientras ella se dirigía al metro. Está en movimiento, dijo el hombre en voz baja. Y jefe, lleva el cuaderno. Al otro lado de la línea, en su oficina en Loro, Alessandro Moretti sonrió. Bien, dijo. Déjala venir. Loro parecía diferente a la luz del día. Sin el brillo dorado de las arañas de la noche y el zumbido de las conversaciones de cena, se sentía como un escenario entre funciones. Hermoso pero hueco. Mara estaba en el comedor vacío exactamente a las 2 de la tarde, sosteniendo su bolso donde había escondido el cuaderno y preguntándose si estaba cometiendo un error terrible. ¿Señorita Chen? Se giró para encontrar a un hombre de unos 40 años acercándose, atractivo de una manera afilada, con sienes canosas y ojos que no se perdían de nada. Llevaba un traje azul marino perfectamente entallado y se movía con la confianza silenciosa de alguien que sabía exactamente dónde estaban enterrados los cuerpos. Soy Michael Santos, el consigliere del señor Moretti, extendió su mano. Gracias por venir. No pensé que tuviera opción, dijo Mara, estrechando su mano. Su voz salió más firme de lo que sentía. La sonrisa de Michael fue casi comprensiva. Siempre hay una opción, señorita Chen. Por aquí, por favor. La condujo pasando las mesas vacías, a través de una puerta marcada como privada y subiendo una escalera que ella nunca había sabido que existía. Las paredes estaban alineadas con fotografías en blanco y negro de Chicago de los años 20, bares clandestinos, clubes de jazz, hombres con sombreros fedora haciendo negocios en rincones sombríos. ¿Cuánto tiempo has trabajado en Loro? Preguntó Michael mientras subían. 6 meses. ¿Y en ese tiempo, notaste algo inusual en la operación? La mano de Mara se apretó en la correa de su bolso. Aquí estaba. La parte donde le pedían que firmara un acuerdo de confidencialidad, la amenazaban con acciones legales si hablaba de lo que había visto, tal vez le ofrecían un pequeño pago para desaparecer silenciosamente. Noté muchas cosas, dijo con cuidado. Estoy seguro de que sí. Llegaron a una pesada puerta de madera en la parte superior de las escaleras. Michael tocó 2 veces, luego la abrió sin esperar respuesta. La oficina no era nada como Mara esperaba. Había imaginado algo frío y corporativo, vidrio y acero, intimidante. En cambio, entró en un espacio que se sentía como una biblioteca privada. Estanterías de suelo a techo llenaban 2 paredes con volúmenes encuadernados en cuero. Una alfombra persa cubría suelos de madera oscura. La luz de la tarde entraba por altas ventanas que daban al río Chicago. Y detrás de un escritorio de caoba antiguo estaba sentado Alessandro Moretti. También parecía diferente a la luz del día, menos como un protector sombrío y más como lo que realmente era. Peligroso. Llevaba una camisa negra sin corbata, con las mangas enrolladas hasta los antebrazos. Y cuando se puso de pie para saludarla, Mara notó la forma en que se movía, controlado, económico, como un depredador conservando energía. Señorita Chen, dijo, su voz el mismo acero silencioso que recordaba de la noche anterior. Por favor, siéntate.
Mara se sentó en una de las sillas de cuero frente a su escritorio, intensamente consciente de Michael tomando posición junto a la ventana, lo suficientemente cerca para intervenir. Lo suficientemente lejos para parecer no intrusivo. ¿Café?, preguntó Alessandro, ya sirviendo de una prensa francesa en una mesa lateral. Me han dicho que lo tomas negro. ¿Cómo sabes? Mara se detuvo. Por supuesto, lo sabía. Probablemente ya sabía todo sobre ella. Sí, gracias. Le entregó una delicada taza de porcelana que probablemente costaba más que su renta mensual, luego se sentó frente a ella, su propio café intacto. Quiero empezar agradeciéndote, dijo. Mara parpadeó. ¿Por qué? Por anoche. Por enfrentarte a Franklin cuando nadie más lo hizo. Sus ojos oscuros sostuvieron los de ella. Eso requirió valentía. Requirió estupidez, corrigió Mara, con la garganta apretada. Necesito este trabajo, señor Moretti. No puedo permitirme. No estás despedida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mara lo miró fijamente, segura de haber oído mal. No estoy. No. De hecho, te pedí que vinieras porque necesito tu ayuda. Alessandro se reclinó en su silla, juntando las manos. Primero, necesito saber si puedo confiar en ti. Así que voy a contarte algo que muy pocas personas saben, y tú decidirás si quieres irte o involucrarte en algo mucho más grande que un trabajo de camarera. El corazón de Mara latía con fuerza. No entiendo. Soy el dueño del oro, dijo Alessandro simplemente. No públicamente. Hay capas de compañías holding y estructuras legales por razones que no necesitamos discutir. Pero este restaurante, cada ladrillo y tabla, me pertenece. Y Franklin Torres, era mi gerente general. Pasado. La expresión de Alessandro se endureció ligeramente. Lo que estaba haciendo, inflar cuentas, el fraude, no era solo robo a los clientes. Era parte de una operación más grande diseñada para hacer que mi negocio pareciera corrupto, para crear evidencia que pudiera usarse para forzar una venta. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Mara la abrió con manos temblorosas y encontró impresiones de mensajes de texto, registros financieros, fotografías de Franklin reuniéndose con un hombre de cabello plateado fuera de un edificio de oficinas en el centro. James Harley, explicó Alessandro. Desarrollador inmobiliario. Ha estado intentando comprar Loro durante 2 años. Cuando me negué a vender, decidió tomarlo por la fuerza. Franklin era su hombre dentro. La formación en contabilidad de Mara se activó automáticamente mientras escaneaba los documentos. El patrón era claro. Fraude sistemático diseñado para crear un rastro de papel de corrupción. Podrías ir a la policía, dijo. Podría, pero Harley tiene conexiones. Jueces, miembros del consejo municipal, personas que le deben favores. La sonrisa de Alessandro fue fría. Derribarlo requiere más que solo evidencia. Requiere estrategia. Sacó otra carpeta y la respiración de Mara se detuvo al reconocer su propia letra, su cuaderno, o más bien, fotocopias de cada página. Has estado documentando todo, dijo Alessandro en voz baja. Cada instancia de fraude, cada queja por acoso, cada vez que Franklin cruzó una línea. Viste la podredumbre en este lugar y, en lugar de huir, llevaste un registro. Se inclinó hacia adelante, su mirada intensa. ¿Por qué? Las manos de Mara temblaban alrededor de la taza de café. Pensé que alguien podría necesitarlo algún día. Alguien que realmente pudiera hacer algo al respecto. Tenías razón. Alessandro cerró la carpeta con suavidad. Señorita Chen, Mara, necesito identificar qué miembros del personal son honestos y cuáles son parte de la red de Harley. Necesito a alguien que haya estado prestando atención, que sepa quién miró hacia otro lado y quién participó. Alguien en quien los otros camareros confíen. ¿Quieres que espíe para ti?
Quiero que me ayudes a limpiar la casa, corrigió. A reconstruir Loro en lo que debería ser, un lugar donde personas como tú no tengan que elegir entre su integridad y su salario. Mara se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Abajo, la ciudad se extendía en todas direcciones. Millones de personas luchando sus propias batallas, tomando sus propias decisiones imposibles. Tengo un hermano, dijo en voz baja. Depende de mí. Si hago esto y sale mal. Si haces esto, tendrás mi protección, interrumpió Alessandro. Y si eliges irte ahora mismo, aún tendrás mi protección. Lo que Franklin te hizo anoche fue inaceptable. Eso no le pasa a la gente bajo mi techo. Mara se volvió para enfrentarlo. ¿Y qué pasa con Franklin? Depende de cuán profunda sea la red de Harley. Pero eventualmente, la expresión de Alessandro era indescifrable, enfrentará las consecuencias de sus elecciones. La forma en que lo dijo hizo que Mara temblara. Este hombre no era solo un dueño de restaurante. La forma en que Michael estaba de guardia. La forma en que Franklin palideció ante su voz. La manera cuidadosa en que hablaba de consecuencias. Alessandro Moretti era algo completamente diferente. Algo peligroso. Si te ayudo, dijo Mara lentamente, necesito saber en qué me estoy metiendo. ¿Quién eres realmente? Alessandro se puso de pie, caminando hacia las estanterías donde una fotografía enmarcada mostraba una versión más joven de él con un hombre mayor que tenía los mismos ojos intensos. Soy alguien que valora la lealtad, dijo finalmente. Y castiga la traición. Soy alguien que construyó algo de la nada y se niega a dejar que hombres corruptos lo desmantelen. Se volvió hacia ella. Y ahora mismo, soy alguien que te está dando una opción. Ayúdame a salvar este lugar o vete con 3 meses de indemnización y una fuerte recomendación para tu próximo trabajo. Mara pensó en Tommy, en las facturas, en cada vez que se había quedado callada y se había odiado por ello. Si hago esto, dijo, quiero una garantía de que mi hermano estará protegido pase lo que pase conmigo. Alessandro asintió una vez. Hecho. Y quiero ver a Franklin enfrentar consecuencias reales, no solo despedido. Justicia real. Esa, dijo Alessandro con una ligera sonrisa, puedo prometer que disfrutarás viéndola. Mara tomó una profunda respiración y extendió su mano. Entonces estoy dentro. La oficina de Alessandro se transformó en una sala de guerra en minutos. Michael extendió planos sobre el escritorio mientras otro hombre que Mara no reconoció instaló una laptop que mostraba transmisiones en vivo de cámaras en todo el restaurante. Este es Víctor, dijo Alessandro, señalando al recién llegado, un hombre delgado de unos 30 años con la apariencia de alguien que podía desaparecer en una multitud en segundos. El mejor técnico de vigilancia en Chicago. Víctor asintió a Mara sin sonreír. Mara nos va a ayudar a identificar a los jugadores, continuó Alessandro, abriendo fotos del personal en una tableta. Empieza con los camareros que sabían lo que Franklin estaba haciendo. Mara estudió los rostros, su estómago revuelto. Estos eran sus compañeros de trabajo, personas con las que había compartido descansos, quejas sobre clientes difíciles, risas ocasionales durante el caos de las noches de sábado. Marcus, dijo, señalando una foto, el barman, definitivamente lo sabía. Lo vi una vez con Franklin dividiendo efectivo del registro después del cierre. No sabían que yo estaba todavía en el almacén. Michael tomó nota. ¿Quién más? Jaque, el gerente de piso. Vio a Franklin alterar cuentas varias veces y nunca dijo nada. Pero no creo que estuviera recibiendo sobornos. Creo que solo luchó por encontrar la palabra. Un cobarde, suministró Alessandro, no sin amabilidad. Sí. Mara señaló otra foto. Pero Sara, Lisa y David, los otros camareros, están limpios. A veces cuestionaban cosas, pero los callaban rápido. Tienen familias, facturas. No podían permitirse perder sus trabajos.
Como tú, observó Michael. Como yo. Durante los siguientes 20 minutos, Mara los guió a través de toda la estructura del personal, identificando quién era cómplice, quién fue intimidado al silencio y quién estaba genuinamente inconsciente. Con cada nombre, sentía que estaba traicionando confidencias. Pero las palabras anteriores de Alessandro resonaban en su mente: ayúdame a reconstruir esto en lo que debería ser. Bien, dijo Alessandro cuando terminó. Ahora viene la parte interesante. Víctor, muéstrale la configuración. Víctor abrió una nueva pantalla mostrando los registros telefónicos de Franklin. Hemos estado monitoreando sus comunicaciones desde anoche. Recibió una llamada del agente de Harley hace una hora. Reprodujo un archivo de audio. Mara reconoció la voz de Franklin de inmediato, aunque sonaba tensa, nerviosa. Te digo que Moretti sabe algo. Me tuvo en la oficina durante 20 minutos preguntando sobre procedimientos, revisando todo. Creo que la chica habló. Cálmate, la segunda voz era suave, educada, fría. ¿Te despidió? No, eso es lo extraño. Se disculpó por el malentendido, dijo que la camarera estaba confundida. Me dio un bono por las molestias. Entonces no sabe nada. Está probando lealtades. Esto es en realidad un momento perfecto. ¿Perfecto? ¿Cómo es esto? Porque estamos listos para movernos. Tenemos suficiente evidencia de irregularidades financieras para llevar a la Junta de Licencias de Licor la próxima semana. Pero necesitamos una pieza más. Prueba de conexiones con el crimen organizado. Consíguenos grabaciones de las reuniones privadas de Moretti, sus transmisiones de seguridad, listas de clientes, cualquier cosa que muestre que está manejando más que solo un restaurante. Una larga pausa. Luego Franklin. Eso no es lo que acordamos. Dijiste que solo proporcionaría datos financieros. Y te estamos pagando 50,000 pesos por tus molestias. Eso es considerablemente más de lo acordado, señor Torres. Piénsalo como un pago por riesgo. Mara observó el rostro de Alessandro mientras se reproducía la grabación. No mostró emoción, pero sus dedos tamborilearon una vez contra el escritorio. La misma señal que Michael había notado la noche anterior. Tomó el trato, dijo Víctor, adelantando a través del eventual acuerdo de Franklin. Se reunirán el jueves por la noche en la oficina de Harley en la Torre Meridian. Franklin debe llevar los datos en una unidad segura. Jueves, repitió Alessandro, mirando a Michael. Eso nos da 4 días. ¿4 días para qué? Preguntó Mara. Para darle a Franklin exactamente lo que está pidiendo. La sonrisa de Alessandro fue afilada y calculada. Víctor, quiero que crees una unidad falsa. Llénala con archivos que parezcan registros comerciales legítimos, pero que sean en realidad transacciones completamente legales. Proveedores de restaurantes, nómina de empleados, documentos fiscales. Aburrido, limpio, inútil. Está esperando evidencia criminal, dijo Michael, entendiendo. Cuando entregue registros limpios, Harley sabrá que algo está mal. Exactamente. Lo presionará por más. Tal vez incluso lo amenace. Franklin entrará en pánico. Alessandro se volvió hacia Víctor. ¿Puedes instalar vigilancia en la oficina de Harley? Ya está hecho. Instalé microcámaras durante el turno de limpieza el último mes. Solo necesitaba una razón para activarlas. Víctor abrió una nueva pantalla mostrando múltiples ángulos de una oficina de esquina con ventanas de suelo a techo. Audio y video completamente indetectables. La cabeza de Mara daba vueltas. Han estado planeando esto durante un mes. He estado planeando esto desde que Harley intentó comprar Loro hace 2 años, corrigió Alessandro. Anoche solo aceleró la línea de tiempo. La miró directamente. Por eso necesito que hagas algo que podría sentirse mal. Mañana necesito que regreses al trabajo como si nada hubiera pasado.
A Franklin le han dicho que fuiste despedida, pero vas a presentarte a tu turno. Cuando lo cuestione, le dirás que yo personalmente te reinstalé, que dije que todo fue un malentendido. ¿Quieres que lo enfrente? Dijo Mara lentamente, después de lo que hizo. Quiero que lo pongas nervioso, respondió Alessandro. Franklin piensa que ganó anoche. Verte de vuelta en el trabajo, protegida por mí, lo hará paranoico. Las personas paranoicas cometen errores. Michael se apoyó en el escritorio. Tendrás protección. Víctor estará monitoreando todo a través de las transmisiones de seguridad y tendremos 2 hombres en el comedor haciéndose pasar por clientes. Si Franklin siquiera te mira mal. Puedo manejar a Franklin, interrumpió Mara, sorprendiéndose a sí misma. El miedo de la noche anterior aún estaba allí, pero debajo había algo más duro, más enojado. ¿Qué pasa después del jueves? ¿Después de que graben la reunión? Entonces decidimos cómo usarla, dijo Alessandro. Harley tiene conexiones, pero las conexiones pueden cortarse cuando esas personas vean lo que realmente ha estado haciendo. Filtraremos las grabaciones a los periodistas correctos, a los fiscales correctos. Para cuando terminemos, Harley no podrá comprar un camión de comida, mucho menos un restaurante. La sala quedó en silencio. Alessandro intercambió una mirada con Michael que Mara no pudo leer del todo. Franklin tomó sus decisiones, dijo Alessandro finalmente. Eligió dinero sobre integridad. Eligió lastimar a personas más débiles que él. Eligió traicionar la confianza. Esas elecciones tienen consecuencias. Había algo en su tono que hizo que Mara recordara su observación anterior. Este hombre era más que un dueño de restaurante. Mucho más. Necesito preguntarte algo, dijo, su voz tranquila pero firme. Y necesito una respuesta honesta. Alessandro asintió. ¿Quién eres realmente? No la historia del dueño del restaurante, la verdad. Alessandro guardó silencio por un largo momento, estudiándola con esos ojos oscuros e indescifrables. Luego se puso de pie y caminó hacia la ventana, con las manos en los bolsillos. Mi familia ha estado en Chicago durante 4 generaciones, dijo. Construimos negocios, protegimos a nuestra gente y operamos en las sombras cuando fue necesario. Loro es legítimo, completamente limpio, cada permiso en orden, cada impuesto pagado. Pero sí, Mara, tengo otros intereses, otras obligaciones. ¿La mafia? Dijo ella, no como una pregunta. Esa es una palabra que lleva muchas suposiciones, respondió Alessandro, volviéndose hacia ella. Prefiero pensar en ello como negocios familiares. Pero si necesitas usar esa palabra para decidir si puedes confiar en mí, entonces sí, mi familia tiene conexiones tradicionales. Mara debería haber estado aterrorizada. Debería haber corrido. En cambio, pensó en la mano de Franklin en su brazo, en cada vez que se había sentido impotente, en las facturas médicas de Tommy, en las joyas de su madre y en la beca que perdió. Y Harley no sabe esto de ti, dijo. Harley sabe que estoy conectado. No sabe cuán profundamente ni cuán lejos llega mi alcance. La sonrisa de Alessandro fue fría. Esa es su error fatal. Víctor se aclaró la garganta. Jefe, necesitamos movernos con la configuración de vigilancia. Si vamos a tener todo listo para el jueves. Hazlo, dijo Alessandro. Y luego, vete a casa. Descansa un poco. Mañana será difícil. Mara se puso de pie, pero hizo una pausa en la puerta. Señor Moretti. Alessandro, corrigió suavemente. Alessandro, gracias por anoche. Por esto, hizo un gesto hacia la sala de guerra a su alrededor, por darme una oportunidad de contraatacar. Gracias por ser lo suficientemente valiente para tomarla, respondió. Mientras Michael la acompañaba de regreso abajo, Mara sintió el peso de lo que había aceptado asentarse en sus hombros. Ahora era parte de algo peligroso, algo que podría destruirla si salía mal.
Pero por primera vez en 3 años, desde la noche en que sus padres murieron y su mundo se derrumbó, sintió que tenía algo de control sobre su propio destino, y eso valía el riesgo. Las manos de Mara temblaban mientras ataba las cuerdas de su delantal en el vestuario del personal. Eran las 5:47 de la tarde del miércoles, su primer turno desde la noche del viernes. Los otros camareros le daban miradas extrañas, una mezcla de simpatía y confusión. Pensé que te habían despedido, susurró Sara, atrapándola junto al lavabo. Sara tenía 43 años, madre soltera de 2 hijos, con líneas de preocupación profundamente marcadas alrededor de sus ojos. También yo, admitió Mara. Franklin ha estado diciendo a todos que renunciaste. Dijo que no podías manejar la presión. Sara miró hacia la cocina, donde las voces subían y bajaban en el caos previo al turno. Aún no sabe que estás aquí. Perfecto. Eso era exactamente lo que Alessandro quería. El elemento sorpresa, el momento de pánico cuando Franklin se diera cuenta de que su mentira había sido expuesta. Sara, dijo Mara en voz baja, tocando el brazo de su compañera. Pase lo que pase esta noche, mantente al margen. Mantén la cabeza baja, haz tu trabajo. Ve a casa con tus hijos. Los ojos de Sara se abrieron. Mara, ¿qué está pasando? Solo confía en mí, por favor. Antes de que Sara pudiera responder, las puertas de la cocina se abrieron y Franklin emergió, con un portapapeles en la mano, su voz resonando en el vestuario mientras ladraba instrucciones sobre las asignaciones de mesas. Parecía cansado, con ojeras bajo los ojos, su camisa no tan impecable como de costumbre. Bien. Debería estar preocupado. Entonces la vio. Franklin se detuvo a mitad de una frase, su rostro pasando por confusión, ira y algo que podría haber sido miedo. El portapapeles se deslizó ligeramente en sus manos. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz salió más aguda de lo previsto. Mara enderezó los hombros, canalizando cada onza de valentía que la protección de Alessandro le había dado. Trabajando en mi turno, señor. El señor Moretti me reinstaló personalmente ayer. ¿No te lo dijo? Los otros camareros se quedaron en silencio, observando el enfrentamiento con ojos abiertos. La mandíbula de Franklin se tensó tanto que Mara pudo ver el músculo saltando. El señor Moretti y yo necesitamos tener una conversación, dijo con fuerza. Vuelve al trabajo. Estación 4. Desapareció en su oficina y Mara captó la mirada interrogante de Sara. Solo sacudió la cabeza y se dirigió al comedor, donde la voz de Víctor crepitó suavemente en el auricular casi invisible que Alessandro le había dado esa mañana. Buen trabajo. Está haciendo una llamada ahora. Estamos grabando todo. Mara ajustó su auricular, disfrazado como un pequeño audífono, y comenzó a preparar sus mesas. El restaurante abriría en 10 minutos. Necesitaba parecer normal, actuar normal, incluso mientras su corazón latía con fuerza contra sus costillas. 2 hombres estaban sentados en la barra, ambos en trajes de negocios, ambos mirando sus teléfonos con el desinterés practicado de clientes esperando mesas. Mara los reconoció de las fotografías en la oficina de Alessandro, sus hombres aquí para protegerla. Uno era el reemplazo de Marcus, un barman más joven llamado Tony, que había comenzado esa mañana. El otro se hacía pasar por cliente, tomando un whisky y leyendo el Tribune. Franklin salió de su oficina 15 minutos después, su expresión cuidadosamente neutral, pero sus movimientos bruscos. Agitados. Evitó mirar a Mara durante toda la reunión previa al turno, enfocándose en cambio en Marcus, el barman, que parecía igualmente nervioso. Cambios en los procedimientos de cierre, anunció Franklin, su voz demasiado alta en el pequeño área del personal. Marcus, necesito que te quedes hasta tarde esta noche. Recuento de inventario. Marcus asintió, pero sus ojos se dirigieron a Mara por solo un segundo. Ella había tenido razón sobre él. Era parte de esto. El turno de cena comenzó como cualquier otro.
Mara tomaba pedidos, entregaba comida, sonreía a los clientes y fingía que todo su mundo no estaba equilibrado en el filo de un cuchillo. Pero observaba. Notó cómo Franklin seguía revisando su teléfono, cómo apartó a Marcus 2 veces para conversaciones susurradas. Cómo sus ojos se dirigían a las cámaras de seguridad como si las viera por primera vez. Alrededor de las 8 de la noche, Alessandro llegó. No se anunció, simplemente apareció en la mesa 12, la misma mesa donde había estado sentado el senador Whitmore el viernes por la noche, la misma mesa donde todo esto había comenzado. Estaba solo, vestido con un traje gris carbón que probablemente costaba más que el coche de Mara. Y cuando sus ojos se encontraron con los de ella, dio el más mínimo asentimiento. Franklin casi dejó caer su portapapeles cuando lo vio. Señor Moretti, tartamudeó, corriendo hacia él. No lo teníamos en la lista de reservas. Habría preparado. No necesito preparación, Franklin. Solo una mesa y buen servicio. La voz de Alessandro era suave, incluso agradable. Pero había acero debajo. Creo que la señorita Chen está trabajando en la estación 4. Sí, pero puedo asignar a alguien más. No es necesario. Ella estará bien. Mara se acercó con un vaso de agua, sus manos firmes a pesar de la tensión que crepitaba en el aire. Buenas noches, señor Moretti. ¿Puedo ofrecerle algo de la barra? Macallan 25. Solo. La miró y ella vio aprobación en sus ojos oscuros. ¿Y el pescado, como lo recomiende el chef? Por supuesto. Mientras se alejaba, la voz de Víctor susurró en su oído. Franklin acaba de enviar un mensaje a Harley. Moretti está aquí. Observando todo. Esto se siente mal. La respuesta de Harley. Cíñete al plan. Jueves por la noche. No te dejes llevar por el pánico. Mara sirvió el whisky de Alessandro, sus movimientos automáticos mientras su mente corría. Jueves por la noche, mañana. Menos de 24 horas hasta que Franklin supuestamente entregara los datos falsos en la oficina de Harley, hasta que la trampa de Alessandro se cerrara. El resto del turno pasó en una normalidad surrealista. Mara atendía clientes. Franklin ladraba órdenes. La cocina mantenía su caos controlado. Pero debajo, todos los que sabían podían sentirlo. La tormenta que se avecinaba. La sensación de que algo estaba a punto de romperse. A las 10:30 de la noche, Alessandro pagó su cuenta y dejó una propina de 100 pesos en una comida de 60 pesos. Mientras Mara limpiaba su mesa, encontró una nota debajo de la servilleta. Bien hecho. Mañana, todo cambia. Franklin se fue temprano, alegando un dolor de cabeza. Marcus se quedó para el recuento de inventario que claramente era una cobertura para algo más, probablemente coordinando con la gente de Harley, supuso Mara. Ella marcó su salida a las 11 de la noche, agotada y llena de adrenalina. Michael estaba esperando en el estacionamiento, apoyado contra un Mercedes negro. Sube, dijo. Alessandro quiere una reunión final antes de mañana. Condujeron por las calles nocturnas de Chicago, pasando por las ventanas iluminadas de edificios que nunca dormían. Mara miraba la ciudad pasar borrosa y pensaba en cómo todo se veía diferente cuando conocía sus secretos. La oficina de Alessandro estaba iluminada por una sola lámpara de escritorio cuando llegaron. Él estaba sentado en la sombra, estudiando múltiples pantallas de computadora que mostraban varios ángulos de la oficina de Harley en la Torre Meridian. Víctor terminó la configuración esta tarde, dijo sin preámbulos. Cuando Franklin entregue la unidad mañana por la noche, tendremos 8 ángulos de cámara diferentes, audio completo y una grabación duplicada guardada en 3 servidores seguros separados. ¿Y la pista para los periodistas? Preguntó Michael. Sale a las 6 de la mañana. Alessandro abrió un borrador de correo electrónico en una pantalla. Fuente anónima enviada a través de canales encriptados a 3 reporteros diferentes.
Uno en el Tribune, uno en el Canal 7, uno en un blog financiero que ha estado investigando a Harley durante meses. El asunto, esquema de soborno en la industria de restaurantes. Evidencia entregada esta noche. Estarán observando cuando Franklin haga la entrega, dijo Mara. No solo observando, la sonrisa de Alessandro fue fría. Uno de ellos estará coincidentemente en el edificio, con la cámara lista. Michael se inclinó hacia adelante. Franklin entrará en pánico. Correrá directo hacia nosotros, rogando por protección. Alessandro se puso de pie, caminando hacia la ventana. Y tendremos cada palabra, cada admisión, cada pieza de evidencia que necesitamos para destruir toda la operación de Harley. Mara pensó en el agarre de Franklin en su brazo, sus amenazas, sus meses de robo y abuso. ¿Qué le pasa a él después? ¿Después de que te dé todo? Alessandro se volvió, su expresión indescifrable en la tenue luz. ¿Qué crees que debería pasar? Era una prueba, se dio cuenta Mara. Le estaba preguntando qué tipo de justicia quería, legal o de otro tipo. Creo, dijo lentamente, que debería enfrentar consecuencias reales. Cárcel si es posible. Humillación pública definitivamente. Pero sobre todo, creo que todos deberían saber lo que hizo. Los camareros que intimidó, los clientes a los que robó, todos los que sufrieron por su codicia, deberían saber que se hizo justicia. Alessandro asintió, algo como respeto destellando en sus ojos. Entonces eso es lo que obtendrás. Michael, mañana por la mañana. Ya está redactado, interrumpió Michael, abriendo documentos en su tableta. En el momento en que tengamos la confesión de Franklin grabada, estos van a la oficina del fiscal del estado, al IRS y a la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Entre el fraude, la conspiración y los cargos de extorsión que enfrenta Harley, Franklin está mirando de 10 a 15 años mínimo. Bien. Alessandro revisó su reloj. Es tarde. Mara, vete a casa. Duerme un poco. Mañana será un día largo. Mientras Michael la llevaba de regreso a Queens, Mara miraba las luces de la ciudad y se preguntaba si podría dormir en absoluto. Mañana, todo cambiaría. Mañana, Franklin y Harley caerían. Mañana, finalmente entendería que se sentía al contraatacar y ganar. El jueves por la mañana amaneció gris y frío sobre Chicago, el tipo de día de octubre que prometía lluvia. A las 6:02 de la mañana, 3 periodistas en diferentes partes de la ciudad recibieron el mismo correo electrónico encriptado. El asunto decía, esquema de soborno en la industria de restaurantes. Evidencia entregada esta noche. Rachel Kim, reportera de investigación para el Chicago Tribune, estaba en su segundo café cuando llegó el correo. Había estado siguiendo los negocios de James Harley durante 8 meses, desde que una pista sugirió que estaba usando intimidación y soborno para adquirir propiedades en el corredor del centro. Nunca había podido probarlo hasta ahora. El correo era breve. Torre Meridian, piso 47, oficinas de Harley Development, 8 de la noche esta noche. Trae una cámara. ¿Querrás documentar esto? Adjuntos había 3 archivos, registros financieros mostrando fraude sistemático en Loro, registros de mensajes de texto entre Franklin Torres y un contacto no identificado. Y una fotografía de Franklin entrando en la Torre Meridian fechada hace 2 semanas. Rachel reenvió el correo a su editor con una sola línea. Este es el caso Harley. Necesito un equipo de cámaras esta noche. Al otro lado de la ciudad, en la oficina de vigilancia de Alessandro, Víctor monitoreaba las respuestas de los periodistas en tiempo real. Los 3 tomaron el anzuelo, informó, observando cómo se encendían hilos de correo separados con mensajes urgentes. El Tribune está enviando a su mejor equipo de investigación. El Canal 7 está movilizando un equipo de cámaras. El tipo del blog financiero ya está en camino para explorar el lugar.
Alessandro estaba perfectamente inmóvil en su silla, un jugador de ajedrez viendo sus piezas moverse a su posición. Y Franklin salió de su apartamento hace 20 minutos. Ha estado dando vueltas en círculos. Comportamiento clásico de contravigilancia, excepto que es terrible en eso. Víctor abrió el seguimiento de GPS del teléfono de Franklin. Está asustado. Bien. El miedo hace que las personas sean descuidadas. Alessandro revisó su reloj. 6:47 de la mañana. Michael, estado de la configuración de la oficina. Michael levantó la vista de su laptop. Las cámaras de Víctor están activas y grabando. También tenemos 2 hombres en el edificio. Uno trabajando como seguridad en el piso 47, otro como mantenimiento. Si Franklin intenta algo inesperado, intervendrán. No lo hará, dijo Alessandro, abotonando su chaqueta. Franklin es demasiado predecible. Seguirá las instrucciones de Harley exactamente, recogerá su pago y pensará que ha ganado hasta que salga y encuentre 3 equipos de noticias esperándolo. Michael sonrió ligeramente. Víctor acercó el zoom a otro monitor mostrando la entrada principal de la Torre Meridian. Hablando de eso, el equipo del Tribune acaba de llegar. Están instalándose al otro lado de la calle con un lente telefoto. La trampa estaba lista. Ahora solo tenían que esperar a que Franklin caminara hacia ella. A las 2 de la tarde, Franklin estaba sentado en su coche fuera de una cafetería en Lincoln Park, la unidad segura quemándole un agujero en el bolsillo de la chaqueta. Sus manos temblaban mientras revisaba su teléfono por 15ª vez. El mensaje de la asistente de Harley había llegado hace 1 hora. 8 de la noche esta noche. Piso 47. Ven solo. Trae los datos. Franklin tenía los datos. O lo que pensaba que eran los datos. Había pasado toda la noche anterior accediendo al servidor privado de Alessandro usando credenciales que había robado meses atrás, descargando archivos que parecían legítimos. Listas de clientes, contratos de proveedores, transacciones financieras. El tipo de material que podía torcerse para sugerir lavado de dinero o conexiones con el crimen organizado. Lo que Franklin no sabía era que Alessandro había anticipado esto meses atrás. Cada archivo que Franklin había robado estaba cuidadosamente curado, lo suficientemente real como para parecer auténtico, lo suficientemente limpio como para ser completamente legal. Lo suficientemente inútil como para hacer que Harley se enfureciera cuando se diera cuenta de que había pagado 50,000 pesos por nada. El teléfono de Franklin vibró. Un mensaje de Marcus. El jefe ha estado haciendo preguntas sobre ti. Se siente mal. Tal vez deberíamos abortar. Franklin respondió rápidamente. Demasiado tarde. Ya estoy comprometido. Después de esta noche, estamos en la cima. Borró el hilo de mensajes y guardó su teléfono. Al otro lado de la calle, en un sedán sin marcar, uno de los hombres de Alessandro fotografió todo el intercambio. A las 6 de la tarde, la energía en la oficina de Alessandro había pasado de la planificación a la ejecución. Múltiples pantallas mostraban diferentes ángulos, el vestíbulo de la Torre Meridian, el pasillo del piso 47, la oficina de esquina de Harley. Y varias vistas de la calle donde los periodistas se estaban posicionando. Mara estaba sentada en una esquina, observando todo desarrollarse. Alessandro había insistido en que estuviera presente para esto. Te ganaste el derecho a ver esto hasta el final, había dicho. El equipo del Tribune está en posición, narró Víctor como un comentarista deportivo. El Canal 7 acaba de llegar. Se están instalando en el lado este. El bloguero, es valiente. Está en el edificio fingiendo ser repartidor. ¿Reconocerán a Franklin? Preguntó Mara. Tienen su foto, respondió Michael. Y nos aseguramos de que su ruta desde el garaje lo lleve directamente frente a las cámaras del vestíbulo. Lo captarán entrando y saliendo.
Alessandro estaba junto a la ventana, de espaldas a la sala, observando cómo la ciudad se oscurecía al acercarse la noche. Víctor, verificación final del audio en la oficina de Harley. Víctor cambió de canal. Un sonido claro llenó la sala. La voz de Harley hablando con alguien por teléfono. Cada palabra capturada perfectamente. No me importa cuánto cueste. Quiero el oro. Y así es como lo conseguiremos. Una vez que tengamos prueba de que Moretti está manejando operaciones ilegales desde ese restaurante, la Junta de Licencias de Licor no tendrá más remedio que suspender su licencia. Entonces entramos con una oferta en efectivo mientras está desesperado. La persona al otro lado dijo algo inaudible. Sí, estoy al tanto de sus conexiones, espetó Harley. Por eso necesitamos evidencia irrefutable. La entrega de Franklin esta noche nos da todo lo que necesitamos. Alessandro se volvió desde la ventana, su expresión de fría satisfacción. Graba eso. Quiero que esté en el paquete que enviemos al fiscal del estado. Ya está hecho, confirmó Víctor. Los minutos pasaron lentamente. 7:15 de la tarde, 7:30 de la tarde, 7:45 de la tarde. A las 7:52 de la tarde, el coche de Franklin entró en el garaje de la Torre Meridian. Aquí vamos, murmuró Michael. Observaron en los monitores mientras Franklin salía de su coche, mirando nerviosamente a su alrededor. Enderezó su corbata, revisó su bolsillo por la unidad y se dirigió a los ascensores. Las cámaras del vestíbulo lo captaron perfectamente, su rostro claramente visible, su lenguaje corporal gritando culpa y ansiedad. Fuera, Rachel Kim enfocó su lente telefoto y comenzó a disparar. Franklin tomó el ascensor hasta el piso 47, sin saber que 3 cámaras capturaban su ascenso. Salió al pasillo. Pisos recién encerados, arte caro en las paredes, el tipo de lujo corporativo que susurraba poder y dinero. Tocó la puerta de la oficina de Harley exactamente a las 8 de la noche. En la oficina de Alessandro, todos contuvieron el aliento. La puerta se abrió y el propio James Harley estaba allí, de 62 años, cabello plateado, traje caro, y la sonrisa de un hombre que pensaba que ya había ganado. Señor Torres, dijo Harley, su voz cálida, pero sus ojos calculadores. Justo a tiempo. Por favor, pase. Franklin entró y la puerta se cerró detrás de él. Víctor cambió a las cámaras internas de la oficina. 8 ángulos diferentes mostraban a Franklin y Harley enfrentados, las luces de la ciudad de Chicago extendiéndose detrás de ellos a través de ventanas de suelo a techo. Tengo lo que pediste, dijo Franklin, sacando la unidad con manos temblorosas. Todo del servidor privado de Moretti, listas de clientes, registros financieros, pagos a proveedores. Hay al menos una docena de transacciones que parecen cuestionables. Harley tomó la unidad, girándola en sus manos como si fuera una gema preciosa. ¿Estás seguro de que no sabe que accediste a estos archivos? Positivo. Cubrí mis huellas. Franklin se lamió los labios. Sobre el pago. Por supuesto. Harley se movió a su escritorio, abrió un cajón y sacó un sobre grueso. 50,000 pesos, como acordamos. Dinero en efectivo, no rastreable. Las manos de Franklin temblaban mientras tomaba el sobre. Esto era todo. Suficiente dinero para desaparecer, para empezar de nuevo en algún lugar donde Harley y Moretti, y todo esto, no pudieran tocarlo. Lo que no vio fue el leve ceño fruncido de Harley mientras insertaba la unidad en su computadora y comenzaba a revisar los archivos. Lo que no oyó fue al asistente de Harley en la oficina exterior hablando en voz baja por teléfono. Sí, señor Harley. He confirmado que esos periodistas están definitivamente aquí. Las 3 fuentes de las que estábamos preocupados. En la oficina de Alessandro, Michael se inclinó hacia adelante. Espera, Harley sabe de los periodistas. Por supuesto que sí,
dijo Alessandro con calma. Tiene su propia red de inteligencia, pero piensa que están aquí investigándolo a él, lo cual es cierto. Lo que no sabe es que nosotros lo orquestamos. En la pantalla, la expresión de Harley se oscurecía mientras revisaba los archivos. Esto es, Harley miró a Franklin. Esto es todo negocio legítimo. Contratos legales, relaciones normales con proveedores, registros estándar de clientes. No hay nada aquí que pueda usar. El rostro de Franklin palideció. Eso es imposible. Saqué todo de su servidor privado. Entonces o sacaste los archivos equivocados o Moretti es más inteligente de lo que pensamos. Harley se puso de pie abruptamente. Te pagué 50,000 pesos por evidencia, señor Torres. No una colección de facturas de restaurantes y registros de nómina. Puedo conseguir más, dijo Franklin desesperadamente. Dame otra semana. No tenemos otra semana. La revisión de la junta de licencias es el lunes. Harley se movió hacia la ventana, mirando la ciudad. Se suponía que esta era la pieza final. Sin ella, todo se desmorona. Fuera de la Torre Meridian, Rachel Kim ajustó su lente de cámara y sonrió. Acababa de capturar a Franklin Torres entrando al edificio con una unidad segura y había interceptado una interesante transmisión de radio del equipo de seguridad de Harley mencionando la entrega. Todo estaba encajando, y Franklin Torres no tenía idea de que todo su mundo estaba a punto de colapsar. Franklin salió tambaleándose de la Torre Meridian a las 8:47 de la noche, 50,000 pesos más rico y con su confianza destrozada. Las últimas palabras de Harley resonaban en sus oídos. No me contactes de nuevo hasta que tengas algo realmente útil. Dio 3 pasos hacia la acera antes de que el primer flash de cámara se disparara. ¿Señor Torres? ¿Franklin Torres? Rachel Kim corrió hacia adelante, con el micrófono extendido, su camarógrafo justo detrás de ella. ¿Puede comentar sobre el esquema de soborno que involucra al restaurante Loro? Franklin se congeló, su rostro perdiendo color. No. ¿Qué son? Canal 7 Noticias, otro reportero apareció a su izquierda, la cámara ya grabando. Tenemos evidencia de que ha sido pagado por James Harley para fabricar acusaciones de fraude contra Alessandro Moretti. ¿Le gustaría hacer una declaración? Sin comentarios. Franklin intentó pasar entre ellos, pero un tercer periodista bloqueó su camino. El bloguero, con la cámara del teléfono grabando todo. ¿Es cierto que ha estado robando a los clientes durante 8 meses? Tenemos grabaciones de usted alterando cuentas y acosando al personal que cuestionaba. Aléjense de mí. Franklin empujó al bloguero, prácticamente corriendo hacia el garaje. Detrás de él, las 3 cámaras capturaron su retirada en alta definición perfecta. En la oficina de Alessandro, Mara observaba los monitores con algo entre satisfacción y conmoción. ¿Cómo lo supieron tan rápido? Porque les enviamos todo hace 1 hora, dijo Víctor, abriendo los registros de correo electrónico. Cuando Franklin entró al edificio, un disparador automático envió paquetes de evidencia completos a los 3 periodistas, las grabaciones de él arrastrándote, las cuentas falsificadas, los mensajes de texto con Harley. Registros financieros mostrando robo sistemático, todo. Tuvieron tiempo de revisarlo todo mientras Franklin estaba en la reunión, añadió Michael. Ahora están obteniendo su reacción en cámara. Alessandro permaneció en silencio, observando la huida de Franklin a través de los monitores. Y en 3, 2, 1. El teléfono de Rachel Kim vibró. Lo miró, sus ojos se abrieron, luego se volvió hacia su camarógrafo. Vamos en vivo ahora mismo. En minutos, la historia estalló en todos los medios de noticias de Chicago. Última hora, gerente de restaurante atrapado en esquema de soborno pagado para fabricar evidencia de fraude. El sitio web del Tribune colapsó por el tráfico en los primeros 10 minutos.
El Canal 7 interrumpió su programación regular para un informe especial. El artículo del blog financiero se volvió viral en Twitter, compartido miles de veces en la primera hora. Y las grabaciones condenatorias e inevitables, se reproducían en todas las pantallas. Franklin arrastrando a Mara hacia el pasillo trasero, su rostro torcido por la ira. Los dedos de Franklin volando sobre el registro, añadiendo cargos que no existían. Franklin contando dinero con Marcus detrás de la barra, dividiendo el efectivo robado. Franklin entrando a la Torre Meridian con una unidad segura, luego huyendo de los reporteros 47 minutos después. A las 10 de la noche, Almohadilla Escándalo Loro estaba en tendencia nacional. @Chicago Fuodie, Dios santo, acabo de ver las grabaciones del Loro. Ese gerente literalmente arrastró a una camarera por negarse a procesar una cuenta falsa. Esto es una locura. @Justice Watch, sin embargo, la valentía de esa camarera anónima se enfrentó a la corrupción aunque sabía que podía costarle todo. Eso es integridad. @Stone News, última hora, Meridian Development de James Harley bajo investigación. Múltiples propiedades supuestamente adquiridas mediante intimidación y fraude. FBI involucrado. @Restaurant Insider, fuentes dicen que la camarera que expuso el fraude en Loro llevó registros detallados durante meses. Es una heroína. Que alguien le dé una medalla a esta mujer. En su pequeño apartamento en Queens, Mara estaba sentada en el sofá con Tommy, ambos mirando la pantalla de su laptop con incredulidad mientras la historia se extendía como un incendio forestal. Esa eres tú, respiró Tommy, viendo las grabaciones de su hermana enfrentándose a Franklin. Mara, en realidad eres tú en las noticias nacionales. Han difuminado mi rostro, dijo Mara, su voz temblorosa. Los medios habían respetado la solicitud de Alessandro de proteger su identidad, mostrando a Franklin claramente pero oscureciendo las facciones de Mara. Nadie sabe que soy yo. Yo sé que eres tú y eres increíble. Tommy la abrazó con fuerza. Mamá y papá estarían muy orgullosos. El teléfono de Mara vibró. Un mensaje de Alessandro. Enciende el canal 7. Conferencia de prensa en 5 minutos. Cambiaron a la transmisión en vivo justo cuando James Harley aparecía en pantalla, flanqueado por abogados, su cabello plateado perfecto, pero sus ojos mostrando tensión. Estas acusaciones son completamente falsas, leyó Harley desde un comunicado preparado, su voz firme, pero sus manos apretando el podio con demasiada fuerza. Meridian Development siempre ha operado con completa integridad. La sugerencia de que participaríamos en sobornos o intimidación no solo es incorrecta, sino difamatoria. Señor Harley, la voz de Rachel Kim cortó. Tenemos grabaciones de usted discutiendo planes para fabricar evidencia contra Alessandro Moretti. ¿Cómo explica eso? La compostura de Harley se quebró por un momento. Esas grabaciones, si existen, están sacadas de contexto. ¿Qué pasa con los 50,000 pesos pagados a Franklin Torres esta noche? Tenemos fotografías del intercambio. Sin comentarios. Esta conferencia de prensa ha terminado. Harley se dio la vuelta y se alejó, su abogado apresurándose para seguirle el paso. Los flashes de las cámaras destellaban como relámpagos. El presentador de noticias reapareció en pantalla. Desarrollo de última hora en el escándalo del Loro. El FBI ha confirmado que están abriendo una investigación sobre James Harley y Meridian Development con acusaciones que incluyen soborno, conspiración y extorsión. Además, el fiscal del condado de Cook ha emitido una orden de arresto contra Franklin Torres por cargos de fraude, robo y conspiración. El teléfono de Mara sonó. Alessandro. ¿Estás viendo? Preguntó. Todos están viendo, respondió Mara, desplazándose por las redes sociales donde la historia estaba explotando. Alessandro, esto está en todas partes. Noticias nacionales,
Twitter, incluso medios internacionales lo están recogiendo. Bien. La luz del sol es el mejor desinfectante. Había satisfacción en su voz. ¿Cómo estás manejando esto? Estoy, no sé. Abrumada. Aliviada. Mara vio otro clip reproducirse. El rostro de Franklin en pánico mientras los reporteros lo rodeaban. ¿Siempre es tan rápido? ¿Tan público? Solo cuando quieres asegurarte de que no haya forma de que las ratas se escondan en la oscuridad. Alessandro hizo una pausa. Descansa un poco, Mara. Mañana comenzamos a reconstruir. Pero esta noche, solo déjate sentir lo que estás sintiendo. Te lo ganaste. Después de que colgó, Mara continuó viendo cómo la cobertura de noticias se expandía hacia afuera. Cada canal añadía nuevos detalles, nuevos ángulos, nuevas revelaciones. La cartera de acciones de Harley cayendo en picada. Otras víctimas presentándose de propiedades que Meridian había adquirido. Ex empleados del oro compartiendo sus propias historias de acoso de Franklin. A las 11:43 de la noche, Franklin Torres fue arrestado en un motel fuera de la ciudad intentando huir con los 50,000 pesos en efectivo. Los helicópteros de noticias capturaron imágenes de él siendo llevado esposado, y en minutos, esa imagen también estaba en todas partes. Chicago Justice, Franklin Torres arrestado, intentó huir con el dinero del soborno. No puedes inventar estas cosas. Food Industry News, la denunciante del oro acaba de cambiar toda la escena de restaurantes de Chicago. Cada trabajador que alguna vez fue silenciado está viendo esto y sintiendo esperanza. Ethics and Business, esto es lo que pasa cuando las personas comunes se niegan a ser cómplices de la corrupción. Una camarera dijo no y derribó un imperio de fraude. Mara cerró su laptop y caminó hacia la ventana, mirando las luces de